muchos utilizamos el inicio de año para trazar metas y proponernos cambiar costumbres al hacer un balance del año anterior. De hecho, si les cuento, yo trabajo para un seminario teológico que se llama MINS y en particular trabajo con la parte en línea. Resulta que en enero es cuando más matriculan. O sea, cualquier cantidad de gente matricula en enero. ¿Por qué? Porque se han puesto como meta iniciar nuevos estudios para poder servir mejor al Señor, etcétera. De esos, ¿cuántos llegan hasta diciembre estudiando? Bueno, como un 25% tal vez. Pero es cierto, enero siempre es un buen momento para ponerse nuevas metas, metas de todo tipo. De hecho, nos ponemos todo tipo de metas, ¿verdad? Desde metas físicas, como bajar de peso. A veces todo lo que subimos en diciembre, yo en particular tengo que bajar todo lo que subí en diciembre, si no, no voy a caber en la ropa. Hacer más ejercicio, ir a un gimnasio, también nos ponemos metas emocionales, ¿verdad? Como dejar ciertos comportamientos, a veces, no sé, dejar de ser tan enojón. También podemos ponernos metas espirituales, ¿verdad? Leer toda la Biblia completa en un año, servir en cierto ministerio, metas laborales como empezar un nuevo trabajo, empezar a trabajar, los que no lo han hecho. O sea, uno siempre tiene muchísimos tipos de metas, ¿verdad? Metas de estudio, estudiar algo nuevo, terminar lo que ya estoy estudiando, ¿verdad? Sé que muchos tienen ese tipo de metas. Leer libros, leer cierta cantidad de libros o ciertos libros. También hay metas materiales como comprar una casita, comprar un carro, viajar, iniciar un nuevo negocio. O sea, hay un sinnúmero de metas que usted se propone al iniciar un nuevo año. Y constantemente como seres humanos estamos poniéndonos metas. Tal vez, usualmente el año nuevo es un momento para ponernos metas, pero también es algo que hacemos constantemente en todo momento de vida. Ahora, hablando de metas, vamos a hablar de esto. 3 principios bíblicos para trazar metas en este 2025. Vamos a tomar 3 textos, 1 Corintios 10:31, Mateo 6:33, Hebreos 11:13. Más adelante los vamos a ir leyendo, ahorita no los vamos a leer, pero es para que usted los tenga en mente, que vamos a usar 3 versículos diferentes. En general, ponerse metas es algo bueno. O sea, no hay nada malo en que usted haga planes, pero es importante no olvidar algunos principios que nos plantea la Biblia a la hora de cuando establecemos metas. El primer principio, aquí vamos a poner los 3 de una vez para que usted los lea y luego vamos a ir analizándolos uno por uno. Primer principio, y en cada uno de los principios estoy poniendo frases de versículos bíblicos. El primer principio, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nuestro propósito más importante. Segundo principio, mas buscar primeramente el reino de Dios. Nuestra prioridad más importante. Y número 3, confesando que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Nuestra residencia más importante. El primero, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este es nuestro propósito más importante. Está en 1 Corintios 10:31. Vamos a leerlo, es solo un versículo pequeño. De hecho, es uno de los versículos que yo le recomiendo memorizar, que usted lo sepa de memoria. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Hacerlo todo para la gloria de Dios. Vea que lo estoy subrayando en color rojo, porque es lo que quiero enfatizar. Este es el propósito más importante que tenemos como seres humanos, ni siquiera como cristianos. Como seres humanos fuimos creados para alabar a Dios. O sea, la famosa pregunta existencial que se hacen allá afuera en el mundo y dicen, bueno, ¿para qué existo? Los cristianos sí sabemos la respuesta. Para eso Dios nos hizo. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorarle a Él. Para eso fuimos creados. Para alabar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Por esto ello debe guiar nuestras metas. Si es el propósito para el que fuimos creados, debe guiar todo lo que hacemos en nuestra vida. Y vean que dice el texto que todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Desde cosas tan sencillas como comer o beber. Ahora, si usted ya analiza el contexto del pasaje, sabe que está hablando más acerca de la comida sacrificada a los ídolos. En general, podemos decir que el mensaje del apóstol Pablo era que la gloria de Dios siempre debería ser nuestro interés primordial y no podíamos glorificarlo a Él si participábamos en fiestas idolátricas, ¿verdad? Si comíamos lo que había sido puesto en ciertas fiestas que en el fondo eran de sacrificios de ídolos. Y tampoco podíamos glorificar a Dios si ofendíamos a los hermanos más débiles, que nos podían ver haciendo ese tipo de cosas. Es lo que Pablo le está enseñando a los corintios. Pero voy más al principio, o sea, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? A veces pensamos que solo las cosas espirituales le dan la gloria a Dios. ¿Con qué me refiero con las cosas espirituales? No sé, orar, cantar, estar ahora como estábamos en el culto, todos cantando juntos, alabando a Dios. Pero la Biblia dice, todo hacerlo para la gloria de Dios. Y nos pone ejemplos tan sencillos como comer o beber. Entonces, en todo, ¿qué significa esto? Tenemos que tratar de no caer en ese falso pensamiento de pensar que unas cosas son espirituales y que otras cosas son seculares. Es algo que nos quieren enseñar. Y muchas veces hacemos esa división. No, pero toda la vida es sagrada. Porque todo debe ser hecho para Dios. Entonces, tanto las metas que nos pongamos relacionadas con cosas espirituales, como las relacionadas con la condición física, con la estabilidad financiera, con el uso de nuestro tiempo, todo debe ser hecho para Dios. Si yo trabajo fuera de casa o en el hogar, debo hacerlo para la gloria de Dios, como si fuera para Él y no para los hombres, tratando de hacerlo con excelencia y aplicando valores que glorifiquen a Él. Es lo mismo con todo, con mis estudios, con mis pasatiempos, con todo lo que hago día a día, todo debo hacerlo para la gloria de Él. Una forma de verlo es que muchas veces pensamos que solo los que son pastores, que solo los misioneros, trabajan tiempo completo para Dios. Pero si la palabra nos llama a que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él, es porque todos trabajamos tiempo completo para Dios. O sea que usted tenga un negocio, sea que usted tenga un restaurante, sea que trabaje en una oficina, sea que trabaje
haciendo lo que haga, siendo maestra en un negocio, usted está sirviendo tiempo completo a Dios. Porque si usted lo hace para Él y sirve a los otros con excelencia, de esa forma lo está haciendo para la gloria de Él. Entonces, sí, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, estamos hablando de metas y de metas para este 2025. Pasa en muchas ocasiones que muchas de nuestras metas pueden robarle la gloria a Dios. Ya sea por orgullo, por ejemplo, muchas veces al trazar metas y cumplirlas podemos sentirnos superiores, orgullosos, algunos, y es fácil menospreciar a quienes no han logrado lo que hemos logrado. Y lo pongo así entre comillas, lo que hemos logrado, porque así lo decimos muchas veces nosotros. Lo que hemos logrado, pero no es cierto que yo lo he logrado. Es lo que Dios me ha permitido lograr. Muchas veces también queremos cumplir metas por nuestra propia vanidad. Como yo les decía ahora al inicio, es muy diferente si yo tengo como meta bajar de peso por una cuestión de salud, que buscar bajar de peso simplemente para verme mejor y satisfacer mi propio ego para verme bien guapo en las selfies. Es diferente. ¿Qué un cristiano debe tener en mente cuando se ponen metas como esa? Que lo importante es el principio de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu de Dios, que es. Entonces, tengamos cuidado que nuestras metas no le roben la gloria a Dios. Otra podría ser cuando pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que podemos cumplir nuestras metas con nuestro propio esfuerzo. Y creemos falsamente que basta nuestra voluntad y esforzarnos por nosotros mismos como si nosotros tuviéramos el control de todo. Y no es cierto. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no tenemos control de todo, de ninguna de las circunstancias que están alrededor de nuestra vida. Solo Dios tiene el control de todas las cosas. Y todas las metas se van a someter a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, lo que estamos seguros cada año es que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, aunque no cumplamos con las metas que nos hemos propuesto. Por otro lado, cuando no cumplamos las metas, que eso puede pasar. Recordemos que somos siervos de Dios, no de nuestras metas. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Sencillamente sigamos caminando con los ojos puestos en Jesús. Entonces, para glorificar a Dios en nuestras metas, lo que tenemos que hacer es esforzarnos y ser diligentes y ser buenos mayordomos. En el fondo, cuando nos ponemos metas, lo que estamos haciendo es ejerciendo la mayordomía. Porque las metas las hacemos con base a lo que Dios nos da. Y a todos Dios nos ha dado bienes, nos ha dado un trabajo, nos ha dado ministerios, nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, cuando nos ponemos metas, lo que hacemos es tomar lo que Dios nos ha dado y trazar metas. ¿Para qué? Para aumentar o mejorar lo que Dios
ha puesto en nuestras manos. Sea, llámese dones, llámese nuestro cuerpo, llámese nuestro tiempo, hasta nuestros hijos, porque todo es prestado por Dios, hasta nuestra propia vida. Nada nos pertenece y sencillamente Él nos ha encomendado ser buenos administradores de todo lo que nos ha dado. Entonces, cuando nos ponemos metas, yo pienso que ponerse metas es bíblico, porque lo único que estamos haciendo es invertir aquello que Dios nos ha encomendado para aumentarlo o mejorarlo. Así que eso es parte esencial de la mayordomía cristiana. Un segundo principio: mas buscad primeramente el reino de Dios. Esa es nuestra prioridad más importante. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro versículo que yo digo, memorícelo. Un segundo principio bíblico: Dios debe ser la primera de nuestras prioridades. Y es algo que muchas veces lo decimos en teoría: Dios está primero. Dios está en primer lugar, Dios está en el centro, pero ¿es realmente eso cierto en nuestras vidas? Muchas veces las metas que nos ponemos demuestran si eso es así o no es así. El texto básicamente, si usted ya analiza todo el texto completo, lo que está diciendo es, sí, necesitamos comida, necesitamos vestido, necesitamos muchas cosas, pero si buscamos el reino de Dios de primero, todo lo demás vendrá. No tenemos que preocuparnos por esas cosas. Entonces recuerde, Dios es primero. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Si lo buscamos primeramente a Él, no tenemos que preocuparnos por vestido, por comida y lo demás que necesitamos. Ahora, ¿recuerdan cuál era el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si realmente cumplimos como cristianos el primer mandamiento, estaríamos amando a Dios sobre todo lo demás. Ahora, ¿realmente amamos a Dios sobre todo? ¿Amamos a Dios sobre nuestra pareja? ¿Amamos a Dios sobre nuestro trabajo? ¿Amamos a Dios sobre nuestros estudios? ¿Amamos a Dios sobre nuestros hijos? Si se supone que hacemos eso, Él va a ser nuestra prioridad y nuestras metas van a reflejar que realmente amamos a Dios sobre todo lo demás. Es una pregunta que todos debemos hacernos. Ahora, si Dios es realmente la prioridad de nuestras vidas, buscaremos primeramente su guía a la hora de establecer metas. Pero hay veces que ni siquiera hacemos eso. Hay veces que nos ponemos metas, decimos, vamos a hacer esto, pero realmente buscamos a Dios. Primero, en oración, buscamos su sabiduría, su guianza, o simplemente a mí se me ocurrió la meta y que lo iba a hacer porque yo quiero hacerlo y yo puedo hacerlo y a mi propio esfuerzo y egoísmo yo quiero hacerlo. No, primeramente busquemos a Dios en oración, en meditación, para buscar su voluntad. Y no solo imponer nuestros anhelos y deseos, que muchas veces son pecaminosos, hay que reconocerlo. Él es la fuente de sabiduría. Es quien nos sostiene, llevándonos de la mano. Y Él nos va a llevar de la mano para cumplir aquellas metas que sí están conforme a su perfecta voluntad. Recordemos que separados de Dios, nada
podemos hacer. Por otro lado, si Dios es la prioridad, y realmente es una prioridad en nuestras vidas, la relación con Él también tiene que tener una prioridad entre nuestras metas. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces nos ponemos metas en nuestras vidas, proyectos y planes que obstaculizan la búsqueda de Dios y nuestro crecimiento espiritual como creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No sé, por ejemplo, me pongo como meta que quiero leer 10 libros en el año. A veces hasta con números, ¿verdad? 10 libros. Pero si leemos muchos libros y no leemos la Biblia, hemos perdido el rumbo. Sencillamente, otras metas no deben secuestrar el tiempo que tenemos que dedicar a Dios. Siempre tenemos que recordar tomar el tiempo para cultivar nuestra relación con Dios y cumplir lo que nos ha pedido. Un buen ejemplo es el congregarse. La Biblia nos llama a no dejar de congregarnos como tienen algunos por costumbre. De hecho, guardar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Pero a veces con qué poca facilidad dejamos de guardar el día de reposo. Si bien es cierto, poner a Dios en primer lugar no es lo mismo que congregarse, porque no es lo mismo. O sea, hay un error a veces, pensamos que iglesia sinónimo de Dios. No, es diferente. Tu relación con Dios es personal. Y si usted tiene que crecer en su relación con Dios, y eso es poner a Dios en primer lugar, no es lo mismo que venir a la iglesia. Pero venir a la iglesia es importante. O sea, muchas personas pueden venir a todos los cultos y no tener una relación con Dios. O venir a todos los cultos y estar pecando entre semana. Así que una cosa no es equivalente a la otra. Pero sí es muy importante que el verdadero creyente se congregue, que sirva en una iglesia local. Porque la iglesia y el congregarnos definitivamente nos ayuda a concentrarnos en Dios. La iglesia es una herramienta, el congregarse es una herramienta que usted tiene. Por algo la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos, ya que la comunidad de fe es esencial para el crecimiento cristiano. Porque usted llega a escuchar la palabra de Dios, a capacitarse, a formarse y al mismo tiempo a servir con los talentos que Dios le ha dado. Cuando yo era joven, ya hace bastante, no sé, yo fui joven cristiano ahí alrededor de los 90, para que se den una idea. De hecho, la costumbre, y para los que son, algunos se van a acordar de eso, pero en mi caso yo iba todos los días a la iglesia, porque todos los días había culto. O sea, todos los días había culto, o sea, era literal, todos los días había culto. Hoy en día no es así. De hecho, nuestra iglesia, cuando yo empecé a venir, que ya ahí sí estaba más avanzado el tiempo, tenía muchísimos más cultos de los que tiene ahora. Y seguro muchos lo recuerdan. Ahora, la mayoría de mis amigos cristianos siguen en una iglesia. O sea, aunque esa costumbre era extraña de venir todos los días a un culto, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo les daba la vida? ¿Cómo le daba la vida a uno para ir todos los días a un culto? Es cierto, era fuerte. ¿Y qué es lo que pasaba?
Si todos los días íbamos al culto, se dejaban cosas de lado. Qué sé yo, varios de mis amigos jovencitos no les iba muy bien al colegio, porque por estar metidos en la iglesia, tenía que descuidar algo, porque uno siempre descuida algo. Pero sí le puedo decir algo, todos continúan en una iglesia en este momento. Porque se congregaron. Y todos están bien en este momento. Y vamos precisamente a lo que está relacionado con el último punto. Confesando que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y esa es nuestra residencia más importante. Y vamos a leer el texto, Hebreos 11:13. Lo vamos a leer completo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El tercer y último principio es que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recordemos, somos peregrinos. Somos extranjeros en esta tierra donde vivimos. Tenemos un destino y residencia final, que es la patria celestial. Solo somos nómadas. Estamos de paso. Vamos a tener un hogar permanente y más definitivo en la gloria celestial. Aunque hoy en día somos ticos, bueno, la mayoría somos ticos, algunos no, pero no, aunque hoy en día todos tenemos una nacionalidad, mejor digámoslo así, una nacionalidad terrena. Todos tenemos una nacionalidad más importante que está allá en la gloria. En general el pasaje se refiere a los héroes de la fe, que en general vieron más allá y pudieron apuntar hacia la gloria celestial. Es cierto, nosotros no somos los héroes de la fe, pero somos creyentes. Y esos mismos principios se aplican a nosotros. Nosotros también como creyentes estamos de paso. También somos nómadas. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces al establecer metas, nos concentramos a veces demasiado en este mundo donde vivimos. Y cuando digo mundo no estoy hablando del sistema de maldad, no estoy hablando de aquí donde vivimos. Ese entorno donde estamos. Y se nos olvida que es solo temporal. Y todas nuestras metas, que en sí no son malas, las ubicamos en este mundo temporal. A veces le damos demasiada importancia a nuestras vidas al estudio, al trabajo, y en general a todo lo material, que no es malo. O sea, no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es cuando usted deja de lado esta visión y usted se le olvida que hay algo más allá de lo que tenemos aquí. Por supuesto que es importante estudiar, por supuesto que es importante trabajar, de algo tenemos que vivir. Y estudiar es bueno porque le va a dar un mejor futuro. Pero no descuidemos lo otro. Bueno, y si usted trabaja, hágalo como si fuera para Dios. De esa forma le glorifica. Pero estas cosas no deberían ser lo más importante. Nuestra prioridad más importante, como dijimos en el punto anterior, es Dios. Y en ocasiones no invertimos suficientemente en lo eterno y nos concentramos solo en lo presente. Debemos invertir en lo que permanecerá por la eternidad. Lo material se va a quedar aquí.
Entonces muchas de nuestras metas tienen que apuntar a un legado más importante, estar ancladas en lo eterno y no en la superficialidad de la vida. Es importante que crezcamos espiritualmente. Es importante que le dedicamos tiempo a Dios, que enseñemos a nuestros hijos a crecer en la fe, especialmente aquellos que tienen hijos pequeños que todavía viven en sus casas. Tenemos que modelarles. Yo tengo hijos pequeños y tenemos que modelarles a nuestros hijos la importancia de asistir a la iglesia, de servirle a Él, de entregarle la vida a Él. ¿De qué vale darles estudio? Que muchos padres estamos sumamente orgullosos de que hemos podido darles estudio. Pero ¿de qué vale darles estudio si van a pasar la eternidad no en el cielo, sino al otro lado? ¿De qué vale que tengan muchísimo dinero, que tengan un trabajazo en el futuro, si su destino eterno no está con Dios, si no está en el infierno? Entonces ahí es donde tenemos que sopesar. Que a veces le damos demasiada importancia a nuestras metas en este mundo donde vivimos. Y olvidamos lo eterno. Olvidamos que vamos para allá. Que cuando allá se pase lista, yo voy a feliz responder. Y quiero también que mis hijos levanten la mano cuando allá se pase lista. Entonces, no olvidemos, especialmente los papás, somos modelos en todo momento. Nuestras acciones son vistas por nuestros hijos. Y lo que hagamos les va a demostrar a ellos si realmente Dios está en primer lugar o no. Y si buscamos glorificarle en todo lo que hacemos. O si lo que tenemos es un ídolo. Porque eso es lo que pasa. El hombre fue creado para adorar. El hombre siempre adora. Siempre adora. Aún los que se dicen ser ateos, siempre adoran algo. Porque usted o adora a Dios o adora otra cosa. Usted siempre va a adorar a algo. Decía Juan Calvino que el ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Y qué es cierto que es? Muchas veces el ídolo es el trabajo, muchas veces el ídolo es el estudio, muchas veces los bienes materiales, muchas veces el dinero, pero hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden tomar el lugar de Dios. Y precisamente nuestras metas van a reflejar si realmente Dios está en primer lugar o tenemos un ídolo en ese lugar. Es fácil que un ídolo tome el lugar de Dios en nuestras vidas y que dejemos a Dios como nuestra prioridad. Las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿habrá un ídolo tomado el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿En nuestros corazones? ¿Realmente estamos viviendo como si fuéramos nómadas en este mundo, sabiendo que solo estamos de paso? ¿O vivimos como si esto fuera todo? Porque eso es lo que pasa. A veces vivimos como si este fuera todo lo que existe. Como si no hubiera un más allá. Hemos visto 3 principios bíblicos para trazar metas en este año. Son 3 versículos. Hacerlo todo para la gloria de Dios, recordando que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. El propósito para el que fue creado el ser humano fue glorificar a Dios.
Segundo punto, mas buscad primeramente el reino de Dios. Recordemos, nuestra prioridad principal siempre tiene que ser Dios. Y número 3, confesando que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Recordemos que tenemos una residencia eterna más importante